Muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Villegas, actual ministro de Defensa, fue nombrado por el presidente Santos como gerente para la reconstrucción de Mocoa. Tenemos comunicación con él. Señor ministro, ¿cuál es el balance que usted haría hoy del desastre de Armero? Bueno, la tragedia en Mocoa realmente tiene unas cifras que son muy entristecedoras, sobre todo para las familias y para la comunidad de esa capital del Putumayo. Tenemos desafortunadamente 279 muertos hasta el momento, porque se siguen haciendo las labores de búsqueda y rescate de cadáveres a lo largo de todas las cuencas de los ríos que atraviesan la ciudad y siguen por el departamento del Putumayo. Tenemos 262 heridos y tenemos en los albergues, hasta hace un par de horas que estaba dejando yo Mocoa en compañía del señor presidente de la República, unos 2.800 personas en albergues que ya están atendidos por la unidad de gestión de riesgo. Me parece que todos los temas ya de la emergencia inicial están muy adelantados. Esperamos que los cadáveres puedan estar en manos de los familiares en su totalidad el día de hoy, según lo ha asegurado el doctor Valdés, director de Medicina Legal, y los albergues en pleno funcionamiento, es decir, con todas las facilidades, pues son mínimas, pero las facilidades al fin y al cabo, de sanidad, de alimentación, y que empiecen a fluir las ayudas también en especie. De manera que ese primer capítulo tan triste, con tantas tragedias humanas, me parece que va caminando relativamente bien en medio de la tristeza, por supuesto, Yamil. ¿Cuántos damnificados deja la tragedia, señor ministro? Pues esta es una labor que tal vez es la más importante, poder establecer esta misma semana el censo de los afectados, que son los afectados en sus familias, en las cuencas de los ríos que atraviesan a Mocoa, las viviendas, pero también hay un censo que se está adelantando sobre comercios y otros establecimientos, de manera que debemos tener un universo cercano a unas 2.500 personas inicialmente, pero definitivamente tenemos que esperar el censo, que es el que legalmente nos va a dar el universo y por lo tanto la cantidad de intervención y de recursos que debemos aplicar a esta emergencia y a la reconstrucción de la ciudad. Pero usted calcula, señor ministro, que más o menos cuántas familias perdieron su hogar totalmente. Pues hoy tenemos 2.800 personas, es decir, unas 500 familias. Pero debo advertir que, porque estuve personalmente en el sitio antes del mediodía, que hay barrios donde las porciones de casas semidestruidas siguen siendo custodiadas por sus dueños para evitar que haya saqueos, para evitar que haya hurtos. Entonces probablemente tendremos una variación en esa cifra, por eso le estoy diciendo, creo yo, que podemos estar en alrededor de unas 500, entre 500 y 600 familias inicialmente como inventario de afectados directamente por esta tragedia. Señor ministro, por supuesto que cada persona que perdió la vida y cada persona que perdió sus enseres duele enormemente, pero estremece el alma saber que hubo niños que perdieron sus hogares, inclusive a sus padres. El presidente Santos dijo anoche que no había ningún niño que hubiera perdido su familia. ¿Esa afirmación sigue vigente hoy? Sí, señor, afortunadamente. Tenemos hoy la confirmación hasta las 12 del día de que los niños que estaban extraviados, es decir, sin sus padres o sin sus parientes, han podido ser encontrados por ellos y están siendo atendidos. Sin embargo, no hay que descartar, porque todavía ese estado de emergencia persiste, que aparezcan nuevos casos que serán, por supuesto, atendidos de inmediato. Ahora, señor ministro,
¿En qué consiste la labor que le encomendó el presidente Santos para reconstruir Mocoa? Pues Yamid, consiste básicamente en coordinar la acción del Estado. Yo no voy a ser ejecutor ni quien contrate o decida la contratación. Voy a ser el coordinador de la acción del Estado y del gobierno, de los ministerios concernidos, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Telecomunicaciones, de Minas y Energía, de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, del Ministerio de Educación, de los distintos fondos como el Fondo de Prosperidad Social, en fin, de toda esta gama de instituciones que están ya presentes en Mocoa para la emergencia desde el día sábado muy temprano en la mañana, y que todos tienen la obligación de hacer su propio plan y que lo coordinemos en una mesa que yo espero presidir cada 8 días. Estaré yendo a Mocoa con muchísima frecuencia cada semana, en las primeras semanas, y por supuesto estaré vigilante para que los planes que están siendo propuestos por las distintas agencias del Estado, según la instrucción del presidente de la República, se cumplan en el tiempo debido y con la debida transparencia. Pero ministro, es muy distinta la labor que le encomendó a usted el presidente ahora con respecto a lo que usted ejerció hace una cantidad de años con el desastre de Armero. Fue lo del eje cafetero, Yamid, y sí, hay una gran diferencia porque en este caso se trata es de coordinar y no de presidir una institución especial para esa reconstrucción. Pensamos que las cosas que hay que hacer en la reconstrucción tienen ya una dinámica avanzada que se ha podido acelerar desde el pasado sábado. Me refiero, por ejemplo, al acueducto de Mocoa. El acueducto de Mocoa necesita ser ensanchado, puesto en marcha lo que se dañó con la avalancha. El hospital estaba en plena construcción, hay que acelerar esa construcción. Ya se identificaron los lotes para hacer las primeras viviendas para las familias afectadas directamente por la avalancha. Tenemos la necesidad de reconstruir esa ribera de los ríos y dejarla libre de personas y de edificaciones. De manera que esta labor es una labor que va sobre bases mucho más sólidas de las distintas agencias. Pero déjenme agregarle una cosa ya de mi propia vivencia. Me puse con el presidente a comparar muy positivamente la institucionalidad que tiene hoy Colombia para atender emergencias y desastres comparada con la que tenía a principios de siglo, precisamente en la tragedia del terremoto del eje cafetero. Y hemos en eso avanzado muchísimo. Están las instituciones, están los recursos, están las personas especializadas, las experiencias anteriores que han servido para construir doctrinas y protocolos, de manera que Colombia es un país bastante dotado de instituciones y de gente especializada en atención de emergencias. Ahora, es claro, señor ministro, que es muy difícilmente comparable la tragedia y el desastre de Armero y del eje cafetero con el desastre y la tragedia también de Mocoa. Pero, ¿en qué aspectos se podría hacer un parangón entre los dos hechos? En la tragedia humana, Yamid, yo he estado el viernes y estuve ayer y hoy acompañando al presidente. Y realmente el sentido de tristeza, de desolación, de incertidumbre de aquellos que lo han perdido todo, incluidos sus seres queridos, es algo que golpea enormemente. Son 279 vidas perdidas y todavía hay un número de desaparecidos que no hemos podido establecer y que no podremos establecer sino hasta que estemos a paz y salvo en la entrega de la totalidad de los cuerpos de las víctimas y podamos hacer el registro de personas que dicen haber perdido sus seres queridos y que no aparecen en esas listas de víctimas ya identificadas. Es una tragedia que golpea muchísimo y sobre todo a los más humildes, a los más pobres.
Estuve también acompañando el sepelio ahora al mediodía en la iglesia de Mocoa, y realmente la tristeza colectiva es muy grande. Por eso estas tragedias se parecen mucho, independientemente de sus tamaños, se parecen mucho en eso, en que golpean enormemente el alma humana. Y en ambos casos también, Yamid, la inmensa generosidad de los colombianos. Los colombianos se han volcado a ofrecer su ayuda. La cultura, por ejemplo, de donar en dinero ha crecido enormemente. Teníamos cerca de 1.500 millones de pesos ya en la cuenta de la unidad de riesgo al mediodía, y esa cuenta va creciendo, y yo quiero invitar a quienes quieran seguir colaborando para que lo hagan en esa cuenta de la unidad de gestión de riesgo. Y lo mismo las ayudas en especie que están siendo recibidas en el Instituto de Bienestar Familiar en cualquier ciudad del país, en la Defensa Civil en cualquier ciudad del país, en los comandos de la policía y en las brigadas del ejército. También sabemos ya que hay gran cantidad de donaciones que están en curso, de la lista de cosas que ayer el presidente indicó que eran las únicas que íbamos a recibir, de fácil manejo y de muy buena utilización. Usted, señor ministro, que acaba de desembarcar de Mocoa, ¿cree que qué es lo que más necesita hoy el pueblo de nuestra capital del Putumayo? Necesitamos terminar hoy el tema de las víctimas fatales. Eso es lo primero. Después de eso tenemos que cerrar el censo, porque también es desafortunado, pero la cantidad de avivatos que ya están rondando, a ver cómo se cuelan en las listas, a ver cómo reciben ayuda sin tener derecho a ellas, que entre otras cosas yo debo advertir aquí, Yamid, que eso es un delito. Sustituir a una víctima de una tragedia natural es un delito tipificado en el Código Penal colombiano. De manera que lo más importante después de solucionar los temas de víctimas fatales y de salud pública es cerrar los censos, saber quiénes son, cuántas familias, dónde están, cuál fue su grado de afectación y poder empezar a dar las ayudas correspondientes. ¿A qué se expone, señor ministro, un colado que trate se expone ¿A qué se expone? A que se le aplique el Código Penal. Yo no recuerdo de memoria la pena privativa de la libertad de la cual se hace acreedor, pero es con pena de cárcel, porque eso afortunadamente también hace parte de la evolución de nuestra legislación en materia de emergencias. Eso no era antes delito, ahora sí lo es, para poder focalizar los recursos del Estado, que son de todas maneras escasos, en los que de verdad los necesitan. Y señor ministro, ¿cómo harán las autoridades para identificar a quién es víctima real y quién no lo es? Bueno, en eso hay varias fuentes. En primer lugar, una inspección directa que hace la Unidad de Gestión de Riesgo, acompañado técnicamente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI. Eso se está haciendo en este momento. Igualmente existían registros de la alcaldía de cuáles son los habitantes de cada barrio. Están los registros de las juntas de acción comunal de cada barrio, donde también figuran los integrantes de cada familia, cada casa en manos de quién estaba, si era propietario, si era arrendatario y cuál fue el grado de afectación que tuvo esa familia. Quienes no estén en alguna de esas listas, pues definitivamente son gente que no tienen relación directa de afectación con la tragedia. Y por supuesto habrá casos excepcionales para reabrir esos censos, pero los censos deben cerrarse y lo más rápidamente posible. Una pregunta para que usted me responda, si es tan amable, señor ministro, después de comerciales. ¿Cuántas personas están en los albergues que el Estado ha construido? ¿Y cuántas no tuvieron cupo? ¿En dónde se encuentran esas personas si eso ocurrió? En un momento, ministro, por favor. Ministro, ¿cuántas personas hay en los albergues? Hasta hace una hora, unos 2.800 personas más o menos. ¿Y hubo personas víctimas
del desastre que no hayan tenido cupo en sus albergues? No que no hayan tenido cupo, sino que por alguna razón han decidido permanecer en el sitio de la afectación de su vivienda. Me refiero, por ejemplo, al barrio San Miguel, donde estuve personalmente, entre otras cosas con una cuadrilla de los bomberos de Cali que han hecho una labor realmente admirable que debe enorgullecerlos a ellos y por supuesto al país. Pero allí hay personas que han decidido mantenerse en esos sitios bajo el argumento nada despreciable de que no quieren perder lo poco que les ha quedado, su pequeña nevera, su pequeña estufa, su pequeño equipo de sonido, su televisor. Entonces esas personas tendrán que ser evacuadas e irán a los albergues. Los albergues tienen plena disponibilidad, Yamil. Lo que queremos hacer después de Semana Santa es que ya los albergues no sean 5 como son hoy, sino probablemente un máximo de 3, y que liberemos todas las escuelas e instituciones educativas que hoy están sirviendo de albergue para que puedan arrancar su año lectivo en la semana de Pascua, después de Semana Santa, para poder tener a los niños y a los más jóvenes también todo el día dedicados al tema educativo. Entonces los albergues van a acoger todas las víctimas que sean necesarias. Creemos que ya estamos muy cerca del tope de lo que realmente sucedió. Si es necesario acoger a más, así se hará, pero el número de albergues se reducirá de 5 a máximo 3, ojalá podamos 2 nomás. Ahora, señor ministro, ¿qué significa reconstruir en Mocoa? Yo uso una frase del presidente Santos que la hubiera usado en el eje cafetero también, que se usó para Puerto Salgar, que ojalá se use para Gramalote por sus propios habitantes, y es dejar a Mocoa en un estado como ciudad y como comunidad mejor que el que tenía antes de la tragedia. Es decir, que sea una intervención modernizante, no solo en la propiedad de vivienda de los damnificados, sino también en la infraestructura urbana, en el cuidado al medio ambiente, en esas decisiones de infraestructura, en la calidad de su acueducto y su cobertura, en la calidad de su educación y su cobertura, en la calidad de la salud y su cobertura. Es decir, que los bienes públicos y privados de Mocoa tengan un mayor valor colectivo y en algunos casos individual, después de la intervención mayor que antes de la intervención. Mire, ministro, uno de los habitantes de Mocoa nos decían, de los que sufrieron la pérdida de familiares y la pérdida de su casita también, nos decía que tienen el temor de que pasados unos días, quiero decir una semana, Mocoa se pierda de la mente de los colombianos y se abandone en la tristeza del olvido y el abandono a los damnificados y a la gente que está sin hogar y sin dónde vivir y sin qué comer. ¿Ese peligro existe? Pues si por alguna extraña razón Mocoa se borrara de la memoria de los colombianos, cosa que yo no creo que vaya a pasar, de la del presidente Santos y de la mía, con seguridad no se va a borrar. Lo que allí hemos visto, mis colegas ministros, el propio presidente de la República, los generales que me han acompañado, es una tragedia que hay que acompañar hasta que sea superada, con un duelo que signifique esperanza, que signifique fin de la incertidumbre, que signifique que esas miles de personas de Putumayo sientan orgullo de hacer parte de la sociedad colombiana. Yo creo que ese es uno de mis compromisos, no solo coordinar una reconstrucción física, sino hacer que cada día Mocoa y el Putumayo sean más Colombia. Supongo, ministro, que varios de los barrios, San Miguel se llama uno de los barrios más afectados, ¿no? Sí, señora, ya estuve yo a media mañana. Sí. ¿Ese barrio va a ser reconstruido o se reconstruirá en alguna otra parte? No hay. Yo creo que debe ser trasladado a otra parte, Yamil.
porque realmente lo que pasó con esta tragedia es que a través de la avalancha los ríos nos dijeron dónde no se puede construir. Y yo creo que eso vale más que cualquier plan de ordenamiento territorial o que cualquier dictamen geológico o medioambiental. Y el caso de San Miguel, donde repito, estuve yo personalmente esta mañana, es uno de esos. A mí me parece que dentro de los lotes que ya ha visto la señora ministra de Vivienda para desarrollar los programas de reemplazo de sus viviendas de quienes la perdieron, deben ser por fuera de las zonas afectadas por esta avalancha. Y los lotes efectivamente están en esa evaluación. Yo creo que podremos empezar la construcción de las viviendas en muy poco tiempo. ¿Y usted calcula, señor ministro, eso cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo calcula usted más o menos se podrá entregarle a la gente que perdió su vivienda, su nueva casita? Pues yo creo que modularmente estaremos entregando, pero las primeras casas deben estar en manos de quienes fueron afectados en los próximos 12 meses. Y la infraestructura colectiva, me refiero al acueducto, me refiero al hospital, me refiero a los puentes, me refiero al gran malecón alrededor de los ríos, pues tomará algo así como 2 años. De manera que yo creo que la reconstrucción total estará en algo más de 2 años, pero que cuente la gente de Mocoa con que haremos todo el esfuerzo para que antes de terminar este gobierno, las obras y sus contrataciones estén prácticamente terminadas. ¿Usted prefiere dedicarse íntegramente a atender la reconstrucción de Mocoa o prefiere seguir en el ministerio y hacer también la nueva gerencia que le encargaron? No, yo prefiero seguir como ministro y atender la emergencia que me encargaron. Como usted bien lo recuerda, esa mezcla de responsabilidades es prácticamente la historia de mi vida y a mí. Así ocurrió también con la zona cafetera, ¿no? Sí, señor, efectivamente. En ese momento usted era presidente del ANDI. A ver, ministro, le voy a hacer a nuestros televidentes la siguiente pregunta y quisiera que usted me la respondiera primero. ¿Usted cree que las autoridades, todas, gobierno, voluntarios, Cruz Roja, bomberos, policía, etcétera, etcétera, actuaron con celeridad en este caso? Sí, yo creo que sí. En medio de la tristeza, de la angustia, de la tragedia humana, yo creo que hay una institucionalidad que se presentó inmediatamente a atender esa emergencia y en cabeza del propio presidente de la República. Yo dudo que haya otro caso de unas reacciones más aceleradas. Este alud fue alrededor de la medianoche del sábado, a la madrugada, y a las 9 de la mañana estábamos ya pues prácticamente todo el gabinete allá y la unidad de gestión de riesgos y las fuerzas militares y de policía también atendiendo esa emergencia. De manera que en materia de emergencia, por supuesto que esta ha sido una experiencia positiva. Pero en la lista que usted hizo faltó una presencia que también fue muy temprana y masiva, la de todos los colombianos. Todos los colombianos estuvieron, con muy pocas excepciones, pendientes de ayudar en estas primeras horas y en estos primeros días de la tragedia de Mocoa. Esa, señor ministro, es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que los colombianos, el gobierno, las autoridades, la Cruz Roja, en fin, los voluntarios, que hubo gente que voluntariamente viajó a Mocoa a ayudar, actuaron oportunamente? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Señor ministro, muchísimas gracias y en nombre de los colombianos, pues también muchísimas gracias por la ayuda que le han prestado a esta gente que todo lo perdió en el desastre de Mocoa. Gracias, señor. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.